Bueno, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Un gusto saludarles hoy viernes 8 de agosto de 2025. Bienvenidos a nuestra clase virtual. No sé qué número es, pero ya llevamos varias. Gusto saludarles. Vamos a dar inicio por ustedes que ya están aquí puntuales. Entonces me imagino las otras personas se irán sumando en los siguientes minutos. Entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a iniciar también el módulo 6, que es el último módulo que tenemos de nuestro diplomado. La semana anterior habíamos iniciado el módulo 5, que tiene que ver con el tema de políticas y estrategias. Vamos a ir haciendo un mix entre los dos módulos. La próxima clase del martes tendremos un invitado que, en el cual vamos a abordar el tema de políticas. Pero ahora tenemos la oportunidad de iniciar este último módulo en el que lo que planteamos fue integrar las diferentes prácticas, los diferentes temas que hemos venido tratando a lo largo del diplomado. Y le hemos llamado módulo de integración de prácticas de descarbonización. Y hoy, en particular, vamos a empezar con el tema de agroecología. Es lo que abordaremos hoy. Muchos de ustedes ya trabajan en el tema como tal, a través de prácticas que implementan en el marco del proyecto en sus diferentes territorios. Algunos ya tienen experiencia, que han trabajado en otros proyectos también. Y cuando hicimos el primer encuentro presencial, también estuvimos viendo un poco pues de estas prácticas. Entonces, como tal, este tema lo abordaremos hoy desde la parte, como siempre, conceptual. Y luego en una siguiente clase tendremos también algunos estudios de caso que nos mostrará el compañero que conocieron ustedes en la finca agroecológica, el ingeniero Moisés, que nos estará contando próximamente algunas de las investigaciones que se han trabajado aquí. Adelante, Eric. No, 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 disculpe, fue un error. Ok, listo. Estaba para contar que está ahí presente. Muy bien. Entonces, bueno, entonces habiendo hecho esa introducción, vamos a recordar un poco lo que estuvimos trabajando hace 8 días, que fue pues el tema iniciamos con la parte introductoria del tema de políticas y de estrategias, y luego pues en la clase anterior del lunes fue asincrónica, y ustedes estuvieron, espero, trabajando un ejercicio que allí estaba preparada de unidades anteriores para ir reforzando algunos de los temas. Entonces, quien quiera contarnos lo que recuerda, lo que le llamó la atención, pues adelante, pueden abrir su micrófono y contarnos cuáles fueron quizás los elementos que más le recuerdan o les llamó la atención de la clase anterior. La ruleta, la ruleta. Ahí, por ahí tengo la ruleta, Uno sí. por uno, por uno, así nos escucha todos amontonados. Sí, no todos al tiempo, ¿verdad? Sí, la ruleta la tengo ahí para un ejercicio ahorita a continuación. Pero ustedes siempre son bastante participativos igual en esta parte del ejercicio. Lo que pasa es que ya fue hace 8 días, entonces ya pasaron. Y bueno, y es un tema, pero no, ustedes después estuvieron compartiendo incluso algunos videos allí, el de Cantinflas, ¿no? Y estuvimos igual conversando interesante sobre ese tema que al final sí es importante, el tema de estrategias y de políticas. Entonces, yo sé que todos lo conocen, todos de alguna manera nos toca, así no nos guste de pronto a veces mucho la parte, la parte del papeleo, como dicen,
pero todavía en nuestros sistemas pues así funciona. Adelante, Claudia. Para que no nos toque la ruleta. Lo que me acuerdo yo es que hablamos de que es una política pública, ¿verdad? Los atributos de la política y lo más interesante es cómo se hace una política, ¿verdad? Y nos dieron 5 pasos, creo que eran, que es el análisis del problema, análisis de soluciones, la factibilidad, la revisión y retroalimentación de esa política, que es básicamente socializarla para poder ver si tiene aceptación, y un plan de acción de la política, que es la parte más compleja, porque también tiene que ver con varios planes a la vez, ¿verdad? Que los integran, el plan legal, un plan administrativo, el presupuesto, la asignación del presupuesto para que esa política se pueda ejecutar, posicionamiento, evaluación y monitoreo de la política. Eso Muy bien. me acuerdo. Bueno, es lo que tenía anotado. Sí, no, pero muy bien, que están ahí los apuntes y le ayuda a uno a recordar, ¿no? En el proceso de aprendizaje, pues todos aprendemos de pronto de alguna manera diferente, pero todavía sigue siendo demostrado que tomar apuntes ayuda mucho para, para ayudar a adquirir conocimientos, ¿no? Que es algo que pues hoy en día ha ido cambiando con las nuevas tecnologías. Ya algunos toman apuntes en tablets o en el tema digital, y todavía se demuestra que quien escribe a mano tiene más posibilidades de, por ejemplo, de memorizar y de integrar conocimientos. Entonces está muy bien que use los apuntes, porque así todos recordamos. Está muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué más trabajamos hace 8 días? Después de ese buen resumen que hizo Claudia. Si no, yo les recuerdo. Estuvimos trabajando también un ejercicio relacionado con un juego de roles, la cumbre del clima, que se ha hablado después de eso. Ya se empieza a hablar mucho de la cumbre del clima. Exacto. Después al día siguiente que tuvimos la conversa, encontraba ahí un artículo donde estaban pidiendo cambio del sitio de la cumbre porque los costos están demasiado altos. El tema de hoteles están volados. Entonces, hoteles creo que era de $500 o algo así la noche. Era bastante. Entonces, los países pobres, los que vienen de África y otros países, no pueden pagar esos costos, aunque algunos les patrocinan, pero los techos de gastos sobrepasan esos costos. Entonces estaban pidiendo que cambiaran de ciudad y ellos dijeron que no se podía cambiar. Y entonces estaban como con un plan de bajar los costos y de que hubieran valores más accesibles, por ahí cerca, los menores a los $200, creo que era. Estaban buscando que hubiera por noche, por persona. Entonces, sí, va a dar mucho que hablar seguramente esa COP. Algunos critican que lo hayan hecho como en una ciudad intermedia, no en una ciudad grande, digamos que tiene toda la capacidad logística para recibir a más de 50.000 personas durante 2 semanas. Y en fin. Pero más que eso, creo que lo interesante es conocer la realidad de cómo se toman las estrategias, cómo se desarrollan las políticas y cómo luego se ejecutan, cómo hay barreras importantes a nivel de los diferentes intereses que se manejan a nivel global, a nivel sectorial. Entonces, esa es la realidad. Y desafortunadamente muchas de estas cosas, aunque sea política pública que debe beneficiar a todos, pues se va más por intereses particulares de sectores y de países con más dinero, con más poder, ¿no? Entonces es una lucha que continúa, es un trabajo que va a continuar. Esperemos que siempre, que no hay que perder la esperanza, hay que ser optimista, pero igual también realista, igual tratar pues
también de involucrarse, así a uno no le guste mucho, al final hace falta también eso. Si no hay veeduría, eh, si no se toma parte también, si no se toma acciones como tal en esos procesos, pues también entonces al final otros más fácil les va a quedar el camino para plantear sus estrategias y sus políticas. Muy bien, vamos a dejar ahí el resumen, las ideas de lo que estuvimos trabajando. Igual lo vamos a tocar un poco todavía, como les digo, el próximo martes a profundidad, pero en el marco de los otros, como ya este es un módulo integrador, igual vamos a ir trabajando en los diferentes temas que vamos a ir viendo en las prácticas, lo relacionado también a políticas. Eso vamos a hacer. Quiero contarles una historia. Hace unos días, creo que fue Iván, compartía ya entrando en el tema de hoy, que es la agroecología, compartía una nota del diario El País de España, donde hablaba de un caso de México, de un pueblo donde se ha trabajado el tema de agroecología. Ya ahorita vamos a ir a ver un poco, porque yo sé que muchos de ustedes saben lo que es, trabajan como tal en el tema de agroecología. Pero quería empezar un poco por aquí contando estas historias de lo que muestra este artículo, y le pedí el favor a una inteligencia artificial que me hiciera el resumen del artículo, porque pues era como muy largo para leerlo. Al final me resumió en un poco más de una página, y quiero leerlo, lo que resumió de ese artículo la inteligencia artificial. Se trata de una escuela que hay en Jalisco, en el occidente de México, donde han venido implementando huertos agroecológicos. Y entonces dice así: el título que le puso la inteligencia artificial a ese artículo fue La pequeña semilla de El Limón. El Limón es el nombre de la comunidad donde está esta escuela. Entonces dice: Axel, con apenas 5 años, ya conocía el sabor de la tierra en sus manos. No una tierra cualquiera, sino la de su escuela, en El Limón, Jalisco. En este pequeño rincón de México, Axel descubrió un universo de sabores y olores que nacían de una pequeña semilla. Su favorita era el cilantro, y cada día, con una regadera casi más grande que él, la rociaba con cuidado, imaginando que de esas flores nacerían las zanahorias que tanto le gustaban. Me gusta regar porque siento que van a nacer las zanahorias, decía, con la inocencia de un niño que cree en la magia de la naturaleza. La escuela de Axel era solo una de las muchas en El Limón que se había unido a una revolución silenciosa y verde. En 2021, este pueblo se convirtió en el primer municipio agroecológico del país. Y desde entonces, los huertos escolares se volvieron aulas vivas donde el español y las matemáticas se mezclaban con el olor a tierra mojada y a cilantro. Jessica, la directora del preescolar, recuerda cuando los padres llegaron con la madera y la tierra para construir las camas de cultivo. Fue el inicio de una aventura en la que los niños aprendieron no solo a sembrar, sino también a entender que cada semilla necesita su espacio para crecer, que las plantas no prosperan si están amontonadas. En la cocina de la escuela, las lecciones del huerto se convertían en platillos deliciosos. Los niños probaban taquitos de cilantro y sopas hechas con tomates que ellos mismos habían cultivado. Ángela, la guardiana del huerto, les enseñó a preparar abono con cáscaras de plátano, huevo y café, recordándoles que una alimentación saludable es la mejor medicina. A unas cuantas cuadras en la escuela primaria, la educación iba más allá de los libros. Diego, de 10 años, empujaba una carretilla llena de hojas secas con una sonrisa. Lo que más me gusta es que podemos cosechar nuestra propia comida sana, decía. Su compañera Jaime añadía con la seriedad de una adulta: es importante que todos se fijen en la naturaleza para que no contaminen tanto, que no utilicen químicos porque sin químicos pueden salir frutos muy buenos. Los huertos no solo nutrían el cuerpo, sino también la mente. El profesor Raúl Morán explicaba cómo las camas de cultivo se convertían en gráficas de barra y cómo el tiempo de la cosecha era una lección de matemáticas. Pueden desde escribir un poema
a algún producto hasta conocer el proceso de producción, afirmaba. En la primaria vecina, los niños de quinto y sexto grado se agachaban para ver los brotes de sus semillas, pero la mayor sorpresa llegó tras las vacaciones, cuando regresaron para encontrar que sus plantas de maíz estaban cargadas de mazorcas. La euforia era palpable. «Queremos tamales», gritaron al coro. Y así, entre moliendas y hojas de maíz, aprendieron la paciencia y el trabajo en equipo, y el sabor de 2 tamales que les supieron a gloria. En la preparatoria, la revolución agroecológica alcanzaba su punto más alto. Un huerto con forma de mandala recibía a los estudiantes, quienes no solo sembraban hortalizas y plantas medicinales, sino que también creaban jabón con aceite quemado del comedor, elaboraban macetas biodegradables con el cartón de huevo y reforestaban caminos con árboles que cultivaban en su propio vivero. El lema de la escuela: sembrar, cultivar y educar es aprender a respetar la vida. Lo voy a repetir. El lema de la escuela: sembrar, cultivar y educar es aprender a respetar la vida. Se respiraba en cada rincón. Pero quizás el proyecto más significativo era el Sendero de la Paz. Después de la pandemia, el coordinador se dio cuenta que la ansiedad que afectaba a sus alumnos, en lugar de un consultorio, los jóvenes encontraban consuelo en un camino rodeado de plantas aromáticas y letreros con palabras como felicidad y amor. Ahí, el aire libre y rodeado de naturaleza, hablaban de sus problemas con una orientadora escolar. El limón había sembrado una semilla que iba más allá de las hortalizas. Había sembrado la esperanza de un futuro más verde, más sano y más consciente. Era un futuro que Axel, con su pequeña regadera, ya estaba ayudando a regar. Un futuro donde la educación, la salud y la naturaleza se entrelazaban en cada brote, en cada flor de cilantro y en cada deliciosa zanahoria cosechada con sus propias manos. Entonces, ese es el resumen un poco de ese artículo. Ahorita lo voy a compartir el enlace nuevamente aquí en el grupo, por si alguien quiere leerlo después. Pero me pareció una historia bien interesante, de esas que, digamos, dan un poco de esperanza a las cosas que se pueden realizar y a la importancia que se tiene del trabajo con las nuevas generaciones, ¿no? La nueva generación de Jalisco, que está ahorita generando muchos problemas allá con el tema del narcotráfico, sino con las generaciones que pueden buscar, que se puede tratar de generar un cambio de verdad estructural y transformador a través de, por ejemplo, la agroecología. Y entonces, bueno, estas son algunas fotos de las que están allí en el artículo. Si ustedes ven, pues el paisaje no es muy diferente de los que podemos tener aquí en nuestros valles. Son zonas secas, tienen una temporada de verdad secas, bastante secas, cálidas, pero aún así, pues se puede evidenciar que es posible cultivar diversidad de productos. Entonces, muy bien. Ahora, nosotros tenemos también nuestras propias historias, ¿no? Así como la de México. Ustedes, me imagino, la mayoría o todos conocen, por ejemplo, a doña Ninfa Lanza, ¿no? De allá de la finca Sabache, que me imagino, yo sé que alguna vez la mencionaba también hace unas clases, y ella pues tiene también, y es parte del proyecto, ¿no? De hecho, tomé del informe que ustedes presentaron, y, y es agradable, por ejemplo, conversar con Ninfa, ¿no? Porque tiene una experiencia la cual está convencida de que la producción orgánica, en el caso que ya lo menciona como producción orgánica, pues es algo que permite alimentarnos de manera sana, y es feliz mostrando toda la diversidad que tiene allí en su finca Sabache, allá en el paraíso. Entonces, bueno, habiendo hecho un poco este par de historias de sensibilización, entonces ahora sí vamos a la ruleta para hacer un par de preguntas. Entonces, permítame, busco por aquí que se me hizo mi ruleta. Por aquí está. A ver si la puedo colocar aquí.
Ok, ahí la tenemos. Creo que ahí están todos. Busqué que todos estuvieran allí. Y está muy fácil. Vamos a girarlo para ver quién cae. Eric, ¿sí ve? No es por haber levantado la mano, ahí fue la ruleta la que cayó. No estoy Eric, convencido, pero está bien. no, esto aquí es democrático, no crean. Eric, no, la pregunta es muy fácil, Eric. Es, ¿dónde compra usted su comida? En el mercado municipal de Matagalpa, ¿verdad? Una parte puedo producirla yo y en los súperes de Walmart principalmente. En Matagalpa, en un mercado. Ok. Entonces, digamos, la mayor, o sea, como que en esos diferentes, tú tienes huerto, tienes finca donde puedes producir parte Sí, de tu sí, comida. sí, Ah, qué sí. bien. Excelente, ¿no? Entonces es un privilegio, ¿no? Que no siempre todos pueden tener, ¿no? Pero es interesante. Vamos, veo que está fácil la pregunta. Vamos con otra persona. A ver, a ver qué nos comparte con la misma pregunta. Con David. Debe estar por ahí donde, sí, ya lo vi, que también siempre es muy puntual. Compañero David, ¿usted dónde compra la comida? Sí, bueno, la comida. Desde que se te escucha lejos. Poco mix la cuestión. Te escucho muy Bien. bien. Ah, de veras, ¿no se escucha bien? Sí, se escucha, no sé si soy solo yo, pero se escucha por ahí un poquito lejos. Dice que no sabe dónde la compra. No se escucha. Ah, No no, la compra él. pues yo la compro. En mi ¿Sí la compra huerto, usted? sí, yo la compro. A una señora que la vende, dice. El 80% de los insumos para preparar alimentos los compro y un 20%. No, no se escucha. No se escucha ¿Se casi, David. escucha? No, Ah, lo siento. Ah, ya le hackearon también la compu. La vez pasada era la de Carlos, ahora la de David. Hay un virus por ahí dando vuelta. Pero decías que el 80% entiendo como en un sitio. sí, ahora no. Un poquitico mejor, tal vez porque hablas más duro. Sí, estoy hablando más duro. No sé qué le pasa a la computadora, pero el 80% de los alimentos que consumo los compramos en el supermercado. El otro En 20% el en el super. mercado. Ok, ok, listo. Entonces ahí en el supermercado de Danlí y usted va y acompaña a su esposa para comprar esas cosas, me imagino. Y usted pone el pisto y eso. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Sí. No vamos a entrar en intimidad. Yo me sé los precios. Ajá, él lo sabe, como los ministros. Muy bien, gracias, David. ¿Quién más está por acá? Cindy. Está Cindy de Cindy va de camino a Olancho, entonces no sé Ah, si tenga señal. Sí, vamos, buenas tardes, estamos en ruta, pero sí podríamos ahí participar. Gracias. ok, adelante. ¿Dónde compran? Eh, bueno, actualmente, ¿verdad? Resido en Yucarán y paso un carro, en Yucarán a veces es un poco es complicado el acceso a frutas, a verduras, entonces paso un carrito y ahí se le compra, Ok, sí, alguna parte y la otra parte en el supermercado. ok. Bueno, pero pues es interesante, ¿no? También conocer eso, en esos casos donde curiosamente, por ejemplo, Yuscarán, que tiene, digamos que está, no conozco exactamente cómo es, pero entiendo que puede haber producción, si está tan cerca de Guinope que hay tanta producción, por ejemplo, no debería de ser un problema el tema de poder adquirir productos así como comentas. Muy bien, gracias. Sí, Gracias. ok. Ajá. Vamos a la última persona aquí con la misma pregunta de en dónde compramos. Igual yo imagino todos ya se han preguntado, han reflexionado un poco de dónde compra cada quien sus alimentos.
Ahí cayó otra vez, pero eh, vamos a, está más cerquita Vilma. O sea, cayó Cindy, pero ahí abajito estaba Vilma. Como ya Cindy presentó, a ver si está por aquí Vilma, creo que sí la vi sumarse hace un Sí, ratito. aquí estoy. Hola Vilma, ¿dónde compras tus alimentos? Pues más que todo en el súper. Ahí está. Algunos sí los producimos, pero la mayor parte en el súper. Ah, Y en ok. el mercado. Tú estás en Tegus, ¿verdad? Sí, Exacto. Ah, ok. ¿Y los produces en Tegus o en otro lugar? tengo una finca en Marcala, Ah, entonces ahí producimos también algo. ah, muy Estoy bien. bien acompañada aquí. Sí, sí, está bien que también estén atentos. Eso está bien. Muy bien, gracias. Entonces, listo, también, una parte en el supermercado y otra parte los produce. Entonces, pues esta pregunta a veces tan simple, ¿no? Nos ayuda a centrarnos, a revisar nuevamente, habíamos hablado alguna vez en clase anterior en el tema de los sistemas alimentarios. Y pues nosotros somos parte de ese sistema alimentario, estamos en la parte, el eslabón final, que somos el consumidor. También podemos ser productores porque estamos en el rubro del tema agro, entonces puede ser que muchos seamos productores, como vemos aquí, algunos producen, pero lo cierto es que pues todos al final somos consumidores y a veces se nos olvida reflexionar un poco, por ejemplo, de dónde vienen los alimentos. Y nosotros, por el rubro en el que estamos y por el territorio en el que solemos estar, pues tenemos el privilegio muchas veces de poder tener acceso a los alimentos de manera cercana, ¿no? Aún así, es común que seguramente muchas de las cosas, si nos fuéramos a analizar el mercado, si fuéramos y empezáramos a revisar lo que tenemos ahí en la refri y en la alacena, tal vez muchos productos vienen desde muy lejos, ¿no? Vienen desde otro continente o desde otra ciudad, desde otro país. Y pues eso es la realidad que tenemos hoy en el sistema alimentario. Entonces, como vamos a ver ahora, pues justamente la agroecología es uno de los puntos que aborda el tema de las cadenas cortas o el tema de poder tener acceso a alimentos saludables, tradicionales, nutritivos, sanos, ¿no? Es uno de los aspectos que tiene que ver allí. Vamos a lanzar nuevamente la ruleta, solo para vamos a cambiar la pregunta. Puede que le caiga a la misma persona y ahí sí lo vamos a dejar. No importa que vuelva y le caiga porque la pregunta es diferente. Estará por ahí Gerardo. Si está Gerardo, la pregunta para Gerardo es, ¿quién se encarga de preparar los alimentos que consumimos? ¿Está Gerardo por ahí? Lo veo. Entonces a vamos a usar, vamos para no darle la vuelta nuevamente, al que está más cerquita allí de donde quedó Gerardo, que es Freddy, que sí sé que está por ahí, aunque tenía como problemas de conexión porque vi que se conectó como 3 veces. Freddy está por ahí. Está. Estoy mirando aquí en ahí. Parece que no está. Entonces vamos a lanzarla nuevamente. Pero mientras vamos pensando, ¿quién prepara nuestros alimentos? Pues obviamente si viajamos va a variar. Dice Alfredo Rivas. Luis Rivas. Luis también por aquí, ¿o no está? No veo tampoco. Le tocó a usted, que está ahí cerquita, ahí abajo. Cela, ¿quién prepara tus alimentos? Cela. Va a empezar a poner faltas a los que uno llama y no está. Y eso que es de las juiciosas que siempre está ahí.
Ela, ¿no estás por allí? William, adelante. Oh, Diego, Señor. aló, Sí, hola, soy Carlos González. sí, Carlos, adelante. Marcela tiene estado en grave con bronquitis, Ah, ok. bronquitis aguda. Ah, entonces por eso está escuchando, pero no puede hablar. Sí, supongo. Ah, bueno, ok. Pero Carlos, entonces ya que estás ahí en el micrófono, cuéntanos, en el caso tuyo, ¿quién prepara tus alimentos? Pues yo que vivo con una tía mía, ella es la que prepara los alimentos. Tu tía es la que prepara los alimentos. Ok, Sí, ok, está bien. Listo. Y con respecto a la primera pregunta, ¿dónde compras los alimentos? ¿Tú o tu tía? aquí pasa un señor con una carreta y lo que falta pues pasan carros. Sí. Ajá. Entonces ahí compras. De dónde es que estás tú? Paraíso, paraíso. En el Paraíso. Ok, listo. Muy bien. William, vi que también estabas por allí. No sé si era que iba a contar lo mismo de Marcela, pero vi que estabas Sí, abriendo. Ah, buenas bueno. tardes, Diego. Hola, William. No, por lo general en la casa casi mi esposa cocina y a veces es foránea, tal vez unas 2 veces al mes. Y sí, la comida siempre venimos aquí, a la zona del Paraíso, las bodegas, Ujú. y algunas frutas y algunas verduras las que echamos también aquí en la aldea siempre. Ajá. Ok. Está también un poco ese privilegio, ¿no? De tener cercanía para los productos. Y entonces, pues solamente dos, tres personas que han respondido de quién, ¿no? Pero usualmente, si notamos y si reflexionamos en el caso de cada persona, usualmente las personas que elaboran los alimentos suelen ser mujeres, ¿no? Y es algo que está pues como generalizado, como que tradicional, ¿no? El tema de que quien prepara los alimentos es una mujer y está como pues muy bien visto, ¿no? Que quien prepare los alimentos sea una mujer y en los roles que se han generado históricamente, suelen ser las mujeres las que preparan los alimentos. Obviamente eso ha ido un poco cambiando, hay casos en los que ya, en muchos casos, pues ya los hombres también los preparan, pero la generalidad todavía y más en nuestros territorios es que son las mujeres las que preparan los alimentos y son las que algunas veces deciden qué comprar, ¿no? Muchas veces, pero otras veces puede ser que quien decide es el hombre, pero la que prepara es, es otro aspecto que también en la agroecología se tiene presente, quién, quién prepara los alimentos. O sea, tiene en cuenta ese aspecto. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de Claudia, sí es su hermano el que prepara, entonces, sí, está bien, es como una generalidad, pero igual hay casos en los que sí eh, ha ido cambiando un poco esa parte de quién es el que prepara. Ah, Cheryl estaba comentando que la pregunta debería ser especialmente para los hombres, a ver cuántos cocinan. Exacto, yo por ejemplo casi nunca cocino, es muy raro, porque de nuevo en esa repartición de roles. Entonces, como que eh, primero de pequeño casi nunca me enseñaron a cocinar porque a mi mamá le parecía que eso no era algo que yo tenía que aprender. Obviamente cuando uno ya sale de la casa y está solo estudiando o esas cosas, necesita esas habilidades para poder, para poder alimentarse mejor y estar bien y hacerlo más rápido porque no suele tardar a veces cuando uno no tiene la práctica, si no la aprendió desde pequeño. Pero es eso, ¿no? Como históricamente antes eso era un tema de rol solamente de la mujer, pues son las mujeres las que suelen hacer eso. Por suerte ahorita hay muchos hombres que nos gusta cocinar y que les sale muy bien, nos sale muy bien. Muy bien, voy a volver a lanzar y voy con la última pregunta. Eh, es muy sencilla. De hecho, ya la habíamos hecho en otro ejercicio antes. Está allí Alan, Emanuel. ¿Qué le gusta comer, Alan? Alan, Buenas tardes. hola. Este, Bien. eh,
Pues a mí me gusta comer baleada Ok, esa es y también una, verdura fresca. ok, baleada de verdura. Y esas son cosas que puedes fácilmente tener acceso, ¿verdad? Aquí en nuestros Claro que territorios. sí, claro. Acceso a Sí, la tortilla, al frijolito y a la verdura. Entonces es una ventaja, ¿verdad? Poder tener acceso a lo que a uno le gusta, porque a veces pasa que puede ser que uno tenga que comer algo que no le gusta y que quizás lo que más le gusta no pueda comerlo con tanta frecuencia, ¿no? Entonces, valorar de pronto también esos diferentes tipos de alimentos que son saludables, que podemos elegir como tal. O sea, en el caso a ti te gusta baleadas y verduras y seguramente es fácil acceder, acceder a ellas. Vamos a ver quién, vamos a preguntarle a otra persona a ver qué le gusta comer. Osvin Pineda, Hola Diego, buenas ¿cómo noches a estás? todos. Noches. Bueno, un menú bastante variado, la verdad, vegetales, carne, de cerdo, res, marisco, Ujú. complicado, ¿verdad? Porque vivo aquí en Culmí, entonces aquí es un poco complicado, pero el tema de la tilapia es bastante abundante aquí en la zona. Igual las verduras aquí, el acceso, la procedencia es de los productores de zonas de Catacama, de Culmí, y llega por medio de un camión. Hay muchos repartidores de verdura aquí en la zona y variados, desde repollo, brócoli, chile, tomate, pepino. Entonces es bastante rico para poder comprar. El fruto sí se ve que es bastante sano, bastante cuidado. Me imagino que no es agroecológico en su manejo, pero esto es lo que tenemos por acá. Y tratar de mantener una dieta balanceada, entre carbohidratos y proteína, algo otros elementos que puedan ser saludables, ¿verdad? Ajá. Qué interesante, Osvin, y gracias por la respuesta, porque tocaste varios temas importantes, ¿no? El acceso, la diversidad, los gustos. O sea, empezamos porque tienes gustos de varias cosas, te gusta la diversidad de platos y de alguna manera dices que pues están accesibles, aunque quizás en pescados no tanto de mar, sino la tilapia, que es la que se produce más allá y hay disponibilidad. Entonces, esos aspectos que son de hecho los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, como el acceso, la disponibilidad y el consumo, son los tres principales, ¿no? Poder tener acceso a él, poderlo, tenerlo disponible y poderlo y consumirlo. Son cosas que a veces no tampoco reflexionamos mucho, pero que son importantes. Entonces, mencionabas también una cosa, puede que no sean tan agroecológicos, por ejemplo, ¿no? Y quizás tú quisieras tener acceso a algo más agroecológico, más sano, tienes conciencia en el tema de los carbohidratos. Entonces, no todas las personas tienen eso, ¿no? Tienen eh, gustos por varios platos, acceso a ellos, conciencia en términos de el tipo de dieta que se quiere consumir o que es sano para uno. Entonces estamos ahí tocando varios elementos. Y voy a aprovechar, y entonces gracias, Osvin, voy a aprovechar la pregunta que me hace Cheryl. Esa Cheryl es bandida. Entonces me pregunta que en mi caso, que soy extranjero, qué comida hondureña me gusta y cuánto tiempo tardé en adaptarme. En mi caso, cuando yo llegué, la que vine de visita antes de venirme a vivir a Honduras, a mí me mostraron las burritas y para mí eso era de las mejores cosas que había descubierto en el mundo, porque era bastante integral, digamos, tenía la tortilla, el huevo, el frijol, el plátano, el aguacate, entonces era como que tenías todo allí concentrado en tipo hamburguesa, fácil, no me parece costoso, eh, no es tan perecedero, digamos, dura un buen rato. Entonces a mí cuando yo llegué era lo único que comía burritas,
Me acuerdo que la primera vez llegué a ese hotel que quedaba ahí al lado de Cascadas y bajaba cada vez que podía a comprar burritas en Coco Baleadas. Y entonces cuando regresé, eso fue lo que empecé a comer también los primeros días, hasta que llega uno a un punto en el que se cansa. Entonces, eh, ya bajo un poco la emoción, pero sigo consumiendo burritas. De hecho, fui a hacer una vuelta antier a Tegucigalpa y eso fue mi almuerzo. Nada, probé la nueva baleadas que es con chorizo, algo así, la chori, algo así. Entonces, me parece algo bueno. Y entonces sí, puedo, digamos, me gusta, es accesible, me parece que es nutritiva, pues tiene proteína animal, vegetal, la tortilla de maíz. Entonces, me parece que está bien, digamos, en términos de querer seguir, de algo que me gusta y que puedo comprar y que siento que quedo bien. Almuerzo con eso y quedo, no estoy con hambre en los siguientes minutos. Entonces, muy bien, gracias a todos los que contestaron y voy a hacer la última pregunta un poco pues en línea, pero ya no con respecto a la comida, sino más al tema que estamos tratando hoy, que es la agroecología. Entonces, Sara, ya no me acuerdo si Sara había caído o no, o sí, ya no me acuerdo. Eh, Sara, Buenas noches, Inge. ¿cómo estás? La pregunta es muy sencilla. ¿Para ti qué es la agroecología? Buenas noches, sí, aquí estoy en el tráfico de Tegucigalpa. Entonces es una combinación de agricultura, bueno, para mí, una combinación de agricultura, de producción orgánica, de alimentación saludable, más o menos por ahí. Inge, disculpe que estoy en un tráfico, aquí está la policía aquí enfrente. No, tranquila, pues si va manejando, entonces mejor que no, porque de pronto le hacen ahí le hacen el Sí, compare. voy manejando. Vamos con Cindy, justamente aquí vamos para Olancho y aquí estamos en el mero tráfico de Teus. Ah, bueno, entonces páseme a Cindy y le pregunto a Cindy, para Cindy, ¿qué es la agroecología? Cindy sabe más de eso. Son principios, ¿verdad? Amigables con nuestro medio ambiente, producir agroecológicamente, ingeniero, es algo, ¿verdad? Que deberíamos de empezar a implementar o ya deberíamos de estar en ello, pues por una mejor salud para nosotros mismos y también, ¿verdad? Enfocarnos que cada una de las familias, los que podemos y tenemos el acceso a tierra, ¿verdad? Empezar a inculcar estos valores de la agroecología, estos principios muy importantes. Ok, Cindy, muchas gracias también. Cuidado pues ahí en la conducción y que van para largo, que les vaya bien. Sigamos leyendo. Bueno, Sí, muchas gracias. con esos trancones a esta hora de Tegus. Un viernes, los viernes siempre son terribles y más a esta hora. Muy bien, sí, entonces ahí siguen conectadas y vamos conversando. Muy bien, entonces hacíamos estas preguntas, ¿no? ¿Dónde compramos? Para tener esa conciencia de dónde viene nuestra comida, porque quizás nosotros que aquí todos somos pues mayores, sabemos de dónde viene nuestra comida, pero si ustedes le preguntan de pronto a sus hijos, a sus sobrinos, a algún niño de pronto que sea más de ciudad, se puede uno sorprender por las respuestas que dan, ¿no? Hace unos años salía lo curioso que les hacían a unos niños de una escuela en España que de dónde venía la leche y ellos decían que venía de la caja, de la leche de la refri, pero no tenían conciencia de dónde venía la leche. Quién se encarga de comprar y preparar la comida tiene que ver con esos roles de género tradicionales que se tienen. Y qué alimentos nos gusta es una cosa que también puede que a veces lo damos por, por sentado, que hay algo que nos gusta, pero que no necesariamente lo consumimos porque no tenemos la disponibilidad. De pronto, si nos toca cocinar a nosotros, pues nos da de pronto, es un plato más complicado y da pereza prepararlo. Clientes no todos están, ¿no? Entonces puede no tenerse ese acceso. Con respecto a la pregunta que me hacía Cheryl, por ejemplo, de Colombia nosotros tenemos mucha variedad de platos diferentes.
Entonces yo por suerte, mi esposa le gusta cocinar y le gusta probar diferentes cosas, entonces se come bastante diferente. Venía una persona a la casa y le decía que era muy raro comer acá porque casi siempre comíamos algo diferente. Entonces que ella estaba acostumbrada al frijol y a la tortilla que le hacía falta. Aquí casi nunca comemos tortilla porque no estamos acostumbrados, entonces es raro que en la casa compremos y consumamos tortilla. Sí hacemos a veces arepas, pero a veces. Y de resto vamos cambiando y tratamos cuando conseguimos los ingredientes de preparar, digamos, esos productos nostálgicos que son de la tierra de uno, que la sopa de ajiaco, que la bandeja paisa, que las empanadas. Por ejemplo, el almuerzo fue empanadas tipo colombianas. Entonces, pero a veces está limitado por la disponibilidad de alguno de los productos para poderlo preparar. Y, eh, y bueno, yendo al tema de la agroecología, que ya algunos de ustedes comentaban. Entonces, técnicamente, mirando las diferentes descripciones que hay, pues esa mencionaban es la aplicación de esos principios ecológicos en la agricultura, ¿no? Y pues ecológicos entendemos como esas diferentes, todo ese sistema que hay, esa parte holística de todos los componentes de un sistema que permiten que se dé como un balance, un equilibrio en ese sistema, ¿no? Que sea ecológico. También ahí uno, yéndonos un poco al objetivo, como también mencionaba un poco Cindy, en términos de que deberíamos de buscar producción agroecológica, porque busca pues, optimizar las interacciones que hay entre los productos, pero también incluye a los animales, a las personas y al medio ambiente. Entonces, algo que es importante en la agroecología es esa parte social para y la parte de justicia, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la clase anterior de políticas, que también recuerden la política pública tiene en cuenta el tema del beneficio común, pues la agroecología encaja muy bien también con ese propósito de encontrar justicia y también pues es posible diseñar sistemas agroecológicos, pero es importante basarse en el contexto donde se quiera implementar un sistema agroecológico. Y hay algo importante y es la biodiversidad. Entonces, no solo por encima del suelo, sino también por debajo. Entonces, los conocimientos previos que se tengan, los conocimientos tradicionales, el papel de la mujer, el papel de los jóvenes, todos esos son elementos que se tienen en cuenta y que se hacen parte de algunas definiciones de lo que es la agroecología. Ahora hablemos un poco de la historia. Siempre es bueno en todo conocer la historia porque nos ayuda a entender, a comprender mejor pues de dónde vienen las cosas. Seguramente hemos escuchado, sabemos que la revolución industrial por los años 70 priorizó el tema de la producción para alimentar a todas las personas, ¿no? Ese fue un poco el argumento. Y entonces hubo avances importantes en términos de producción, en términos de las diferentes técnicas de fertilización, de mejoramiento genético, principalmente en algunos productos como el arroz, el maíz, el trigo, el aceite de soya, después de girasol. Entonces hubo bastante avance en el tema de los cereales, hubo bastante avance en esa época y pues se aumentaron bastante las producciones. Sin embargo, fue rápido ver el efecto que se tenía a nivel ambiental y a nivel de la salud de estos productos. Sin embargo, también ya se había establecido pues toda una industria alimentaria que todavía pues hoy en gran medida domina todo el sistema alimentario y por eso si analizamos de qué es lo que comemos, seguramente mucho de lo que comemos va a depender de ese sistema alimentario que nos permite tener acceso o disponibilidad de algunos alimentos, pero quizás no necesariamente sean los más saludables ni los que necesariamente querramos comer, o tal vez sí nos gustaría comer porque nos gusta una hamburguesa, unas papas fritas,
porque la industria de los alimentos se ha dado cuenta que es algo que nos gusta y nos lo pone accesible, pero no necesariamente puede que sea lo más saludable. Entonces la agroecología empieza a tener como su mayor expresión a partir de los años 70 y empieza más como un conjunto de prácticas que se pueden desarrollar con ese enfoque agroecológico, y luego ya después de los 90 va tomando más esa connotación el enfoque social. Después se vio importante igual mantener el enfoque económico, y más recientemente la agroecología ha empezado a tener un enfoque más político también. Y de ahí, digamos, basada en esos principios. A nivel de la escala, de cómo se trabajaba desde los años por ahí, 1930, principalmente a nivel pues, de campo y a nivel de parcelas, se trabajaba la agroecología. Luego ya después de los 70, como una contrafuerza a la Revolución Verde, pues se empieza a trabajar también a nivel de agroecosistema y a nivel de granjas, más grande. Y luego, ya a partir del 2000, se plantea como una posibilidad para transformar el sistema alimentario, en el cual puede jugar un rol importante la agroecología. En términos de los conceptos y también históricamente, digamos que la agroecología se divide en tres enfoques. Uno es que es una ciencia, o sea, se dice que la agroecología es una ciencia, porque analiza, estudia las interacciones que hay entre los diferentes componentes. Entonces, hay todo un marco conceptual pues, desarrollado para eso, como una disciplina científica. Luego, así es que digamos que inicia por allá desde los años 30, pero luego ya por allá hacia a los 70 empieza como un conjunto de prácticas, ¿no? Y es como usualmente más la conocemos. Cuando miramos la agroecología solemos entenderla más como un conjunto de prácticas, que muchas, de hecho, por ejemplo, en el proyecto de Paraíso Verde, pues ustedes en muchos casos implementan. Y luego, ya más hacia finales del siglo pasado, entonces empieza a hacer la agroecología desde el otro enfoque, empieza a tener un poco más relevancia el tercer enfoque, que es como un movimiento social, porque la parte social es importante en la agroecología y quizás eso es lo que más la diferencia de otros conceptos, ¿no? Como la agricultura climáticamente inteligente o la agricultura regenerativa o la agricultura sostenible o la agricultura sustentable. Entonces, algo que diferencia es esa parte, ese enfoque social. Y ya más recientemente, ya en el último decenio, también ha venido apareciendo como un cuarto enfoque, que es la agroecología como política, como una ciencia política que busca influir en lo que hablábamos la clase pasada, en las estrategias y en las políticas, para que sea más fácil la adopción y se pueda pues empezar a generar la transformación que se requiere del sistema alimentario. Entonces, por lo menos la parte de transformación del sistema alimentario sí se ha venido generalizando más, y lo van a ver ustedes en los proyectos, en los próximos proyectos que ustedes trabajen, va a estar esa frase de transformación del sistema alimentario o del sistema agroalimentario, que lo que se haga va a estar en línea con eso. Y pues la agroecología es una de las herramientas, de los enfoques que ayuda fácilmente a generar esa transformación que se requiere a nivel global, una vez que hemos identificado que pues no es lo más sano lo que tenemos en términos de agroecología. Entonces, antes de irnos al descanso, voy a recordar esos tres elementos que son importantes recordar, los tres enfoques de la agroecología. Uno, la agroecología como ciencia. El otro, la agroecología como un conjunto de prácticas. Y el tercero, la agroecología como un movimiento social, que es importante como conocerlo. Luego vamos a venir del descanso a ver un poco que la agroecología tiene diferentes elementos que definió FAO por allá hace también unos años, y luego otras organizaciones y otros grupos han también hablado en términos de
de cuáles más elementos pudiera tener la agroecología y de lo que sí es y de lo que no es agroecología. Entonces, no sé si hay algún comentario hasta acá, pregunta. Y si no, vamos a tomar Sí, el... Diego. Ujú. Sí, adelante, Carlos. Sí, yo no he inventado, ya rato pido la palabra. Ah, qué pena, no había visto. Nada, es broma, es broma. No, yo quería hacer un comentario bueno, estamos hablando de alimentos y la fuente de alimentos y todo, y es, desgraciadamente, la mayoría de productos que consumimos no son producidos bajo principios agroecológicos, ¿verdad? O sea, desgraciadamente, y eso es una realidad. Porque, o sea, lo que pasa también es que cuando encontramos, o sea, a pesar de la agricultura que tenemos y muy demandante, digamos, en uso de agroquímicos y todo, siempre encontramos gente, digamos, que está metida al rollo en ese tema de agroecología y en producir alimentos sanos, pero a veces no valoramos, digamos, esas iniciativas. Entonces, nosotros mismos como consumidores a veces no le damos el valor que tiene y por eso, digamos, no se promueve eso de manera más masiva. Más bien a veces tildamos a la gente como de, nada, pero es que este está un poco loco, tratando de producir así con esos con productos, microorganismos, qué sé yo, porque mucha gente sacrifica, digamos, la productividad con el tema, produciendo agroecológicamente, digamos, se sacrifica de alguna manera la productividad, por lo menos en los primeros, en los inicios, ¿verdad? Yo solo quiero contar una experiencia. Hace unos años, en un proyecto, trajimos un experto, bueno, vino un experto de Brasil en producción de aguacate. Y hicimos un seminario aquí en Danlí con varios productores de aguacate. Y el último día, bueno, había que hacer una gira y a mí me tocó acompañarlo donde un productor que producía aguacate. Y cuando este tipo llegó, o sea, asustado por cómo tenía la planta. Era una plantación pequeña, por ejemplo, dos manzanas, tal vez tres manzanas de aguacate, aguacate Hass. Entonces asustado por cómo manejaba la plantación el señor, porque él la manejaba con principios agroecológico, ¿no? Entonces empezó a sacar datos de productividad, de la calidad, no la calidad, sino la apariencia, por así decirlo, del aguacate que estaba produciendo y muy crítico con el señor y le decía, bueno, de esta manera nunca vas a llegar a ser competitivo y vas a ser rentable la producción, pero el señor le explicaba que el fin de él no era hacer dinero con aquello, sino producir alimentos y aguacate sano para su familia y para sus amigos y lo poco que podía vender también. Pero digamos, alguien que está muy metido en el tema de productividad, eso lo mira como una locura realmente, ¿va? Entonces entonces nosotros mismos a veces no, como digo, como consumidores no valoramos los productos agroecológicos y entonces pues ni modo, estamos sometidos a consumir, así como diciendo compañeros que compro en tal lugar y casi seguro que el 100% de esos productos no son producidos bajo principios agroecológicos y por eso todos los problemas de salud que tiene la población, ¿va? Entonces yo creo que debemos, cuando encontremos a alguien ahí apasionado en esos temas, vaya, como la amiga que mencionabas ahí de Sabache, yo creo que también hay que apoyar, ¿va? Porque es a producir, a consumir sus productos y todo, porque es una manera también de incentivarlos a ellos a seguir trabajando en esa línea, pues, porque si nosotros que estamos en estos temas, digamos, no valoramos eso y no promovemos eso, pues imaginémonos el resto de la población que tiene poco conocimiento, digamos, sobre estos temas. Cambio, Totalmente, gracias. totalmente, Carlos. No, gracias a usted por el comentario. Sí, justamente esa es una de las barreras o de las críticas que se tienen a la agroecología. Eh, Hace poco veamos justamente un video y un artículo relacionado con eso, con la parte romántica, decían los estudiantes de la agroecología, y cómo muchas veces, por ejemplo, esas producciones son mucho, exacto, a la larga mucho más costosas, con producciones más bajas, con un esfuerzo a veces mayor, ¿no? Que tiene que hacer la persona que está produciendo y que entonces de alguna manera deja en desventaja en un mundo que prioriza la rapidez, que prioriza el tamaño, la estética, ¿no? Todo eso no encaja mucho en la parte
en muchos casos con la parte agroecológica. Y como usted lo menciona, exacto, pero cuando se toma conciencia, se comprende las ventajas, se comprende igual los retos, se valora entonces estas producciones y definitivamente si a usted le dieran a escoger, si fuera quitando el tema de precio, seguramente uno va a preferir y seguramente el que tiene capacidad adquisitiva va a preferir un producto agroecológico a un producto de agricultura convencional. Cheryl. Buenas noches. Noches. Diego, es lo mismo de lo que estábamos hablando no hace mucho en una de las clases, que por qué salía más caro, por decirlo así, producir aquí los granos básicos y por qué sale más barato comprarlos al extranjero, ¿va? Y hablábamos sobre la economía, porque en Estados Unidos, o sea, son grandes cantidades y comparado con nosotros, o sea, somos nada, ¿va? Entonces, la relación que había entre la economía o sea, la producción, la demanda. Y aquí, actualmente en Honduras, nunca le ha dado el valor necesario o el valor que debe de tener el producir los granos básicos. Entonces, no está como implementado según la ley y según todo lo que hace la política, ¿va? El fortalecer a los pequeños productores. No es cierto, porque, o sea, el fortalecerlos no es solo darle el grano, sino que buscarle mercado para que estos sigan produciendo y sigan siendo accesibles estos productos a nosotros que somos hondureños, pues. Totalmente, Cheryl. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es un tema que entonces requiere eh, esfuerzos, requiere trabajo en diferentes escenarios, o sea, a ese nivel político, pero también a nivel de conciencia de las personas para empezar como consumidores, por ejemplo, a tener esa conciencia de lo que ocurre y a nivel económico siempre va a ser un reto, a nivel económico siempre se va a tener esas dos caras de la moneda en términos de proteger el consumo local, la producción local versus el tema de la economía local, del consumidor local. Entonces ahí esa discusión nunca termina porque siempre pasa, ¿no? Si de afuera hay más facilidad de traer producto más barato versus proteger al productor local. Siempre va a ser así. Muy bien, vamos a seguir conversando ahorita después del descanso. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a tomarnos 8 minuticos, 7 minuticos, a las 7:15 si les parece. Entonces, continuamos con nuestra sesión, que ya vi también que por ahí se unió don Iván. Entonces, vamos a... Don Diego. Hola, don Iván. Ya, es que Mucho cayó ahorita en la gusto. Buenas ruleta, tardes, cayó en la colegas. ruleta y usted no estaba, entonces le íbamos a poner falta, pero como ya llegó, Y entonces ahorita le es que me tenemos una... avisaron, me avisaron. Ok, entonces Ok, sí, nos vemos luego. vamos al breve, a las 7:15 regresamos. Gracias.
Bien, vamos entonces a continuar. Si encuentro, aquí estamos. Muy bien. Por aquí, con estos tres enfoques de la agroecología, como ciencia, prácticas y movimiento social, y ahora más recientemente como movimiento político también. Entonces, a partir de estos enfoques de la agroecología, ¿cuáles creen que serían elementos de la agroecología? FAO describió hace algún tiempo elementos, así le llamo, elementos que tiene la agroecología. Por tema de tiempo voy a pasar a mostrarlos. Aquí los 10 elementos que plantea FAO para la agroecología: diversidad, creación conjunta e intercambio de conocimientos, sinergias, eficiencia, reciclaje, resiliencia, valores humanos y sociales, cultura y tradiciones alimentarias, gobernanza responsable y economía circular y solidaria. Entonces, si uno analiza, son varias cosas. Algunas de ellas son más de una, por ejemplo, creación conjunta e intercambio. O sea, hay dos cosas, tanto la creación conjunta como el intercambio de conocimientos. En la parte de valores humanos puede verse como una sola, pero puede ser humanos o sociales, ya como términos de sociedad. En la parte de economía circular está economía circular, pero también menciona la parte solidaria. Entonces son cosas un poco diferentes, de hecho las dos. Entonces, como vemos, plantea estos elementos un tema holístico, ¿no? Donde se tienen varias cosas en el propósito de la producción agroecológica. También se han hecho como una distribución de estos diferentes elementos y de rutas para la transformación de los sistemas alimentarios, como cuál pudiera ir en qué momento, cuál podría ir primero, cuál podría ir después. Entonces, bueno, aquí un poco la descripción. Yo sé que todos ustedes saben a qué se refiere con el título de cada uno de estos elementos. Si hablamos pues de diversidad, entendemos de diversidad y biodiversidad a nivel del sistema productivo. Entonces, pues no concebimos una agroecología donde se está trabajando con un monocultivo, por ejemplo, sino que siempre hay diferentes, ¿no? Luego la parte de esa comunicación, o sea, debe haber como esa parte social es importante, ese intercambio, por ejemplo, de conocimientos, de ideas, de conocimientos previos, tiene que ver con la parte de las tradiciones. Entonces, es también importante. La eficiencia, igual, un sistema ecológico al final hay mucha eficiencia de todas las partes de ese sistema, en donde pues hay un balance allí de energía armónico a nivel de un sistema natural. Entonces, en la agroecología pues se trata de que esos diferentes componentes que tiene el sistema agroecológico pues esté, digamos, de alguna manera equilibrado, y entonces bien sea las especies que son de sombra o de sotobosque o las especies que están en el suelo o esa diversidad de especies, pues haya sinergia entre todas esas partes, al igual que con la parte social y comercial. Que haya sinergia también entre esos diferentes sistemas que están allí para favorecer los sistemas, justamente los servicios ecosistémicos que hemos visto en otros momentos. La parte de resiliencia, que recordemos que pues es esa capacidad de los sistemas de absorber y de devolver ante un choque, ante un evento, ser capaz de continuar o incluso mejor de lo que estaba antes. El tema de reciclaje es bastante importante también en los sistemas en el sistema agroecológico. Trata y está relacionado con el tema de la economía circular. Los valores humanos, como mencionábamos, que es algo que diferencia mucho de estas otras que mencionábamos, de agricultura
regenerativa, ganadería regenerativa y las otras que mencionábamos. La parte de la cultura y las tradiciones alimentarias, lo mencionábamos también hace un poco. Hay muchas cosas y seguramente ustedes pueden recordar algunos aspectos, por ejemplo, que se han perdido que quizás comían de niños y que ya es más difícil conseguir, algunos productos que por temas a veces de tradición, de modas, ya he considerado que eso solamente lo come el indio, lo come la persona de la montaña, y entonces como que está mal visto, ¿no? Que se coma algunas cosas que se van entonces perdiendo, porque ya las nuevas generaciones dicen, no, eso no está, ya no se consume, ¿no? Y otra vez, pues porque tampoco ya, como no se consume, ya no se cultiva o ya no se le da el valor y se puede perder. Y algo importante que es el tema de la gobernanza responsable, que es también un reto a la vez, pero que en las diferentes escalas de gobernanza, sea inclusive desde la casa, desde la comunidad, hasta pues a nivel de más escala nacional, pues es algo fundamental para que sea de manera justa y de manera sostenible realmente la producción. Y en ese, digamos que se plantea como uno de los aspectos importantes la economía circular, en donde pues se trata de reducir al máximo posible los diferentes desechos como tal, no la mal llamada basura, sino que todo se vuelva a reutilizar o que se conecte para Diego. un nuevo sistema de producción. Sí, señor. Perdón, es que no veo la presentación. ¿Solo soy yo o los demás la están viendo? Tampoco la vemos. Perdón, déjenme un momento. Discúlpeme aquí. No, pero está buena la charla, profe. Hay unos como estamos transmitiendo tipo radio para los que van ahí en carretera, que no alcanzan a leer, pero sí, aquí gracias por avisarme, Carlos, porque sí, pues aquí está un poco la definición de cada una de ellas. Igual como saben, va a estar también allí en la presentación, en el Drive y en el curso, en Blackboard, en la plataforma que tenemos, igual queda el video allí. Pero gracias por hacerme caer en cuenta que no estaba compartiendo. Entonces, justo pues estaba aquí terminando con el último, que es el de economía circular y economía solidaria. Una de las, por ejemplo, aspectos interesantes y que seguramente, por ejemplo, lo trabaja Funder, es esa oportunidad de la economía solidaria, ¿no? Que no es solamente al estilo de cómo los beneficios, por ejemplo, de los servicios bancarios suelen quedar más en el banco, sino que a nivel de cajas rurales, por ejemplo, y de estas otras alternativas solidarias, pues los beneficios de ese negocio, por ejemplo, pues se reparten entre todos los socios, entre todos los que hacen parte de ese esfuerzo financiero. Y bueno, entonces les mencionaba que hay algunas propuestas en términos de cómo se integran esos diferentes elementos de la agroecología y cómo deberían de fluir en términos de hacer esa transformación de los sistemas agroalimentarios. Entonces, en ese, digamos, marco conceptual de dónde debería estar ubicado cada uno de esos elementos, algunos los plantean, por ejemplo, en el centro las sinergias que hay entre todos ellos, el tema de reciclaje y eficiencia, por ejemplo, los plantean juntos, el tema de diversidad también es algo muy central, digamos, de alguna manera también, y cómo, por ejemplo, si se hace como un flujo desde dónde se inicia a dónde se termina, por ejemplo, se ve como la economía circular hacia lo que se debería de llegar y hacia una buena gobernanza como aspectos ya donde ya se ve que hay una transformación. Cuando se logran como esos elementos, entonces se podría hablar de que hay una transformación de ese sistema hacia un sistema más agroecológico. Hay planteamientos, por ejemplo, en términos de que si uno quiere transformar un sistema convencional a un sistema agroecológico, pues se debe empezar por la eficiencia, por buscar que lo que se tiene pues sea eficiente con los recursos que se tiene y luego ir cambiando
hacia, por ejemplo, reducir la cantidad de insumos que se tienen, a ir aumentando la diversidad y luego entonces ir llegando, como les decía, a esos tercer pasos que tiene que ver con la economía circular y la gobernanza. Solo para mencionar que todo esto pues está muy vinculado con la seguridad alimentaria y nutricional. Seguramente ustedes ya lo han visto, tal vez lo hablamos en algún momento, no me voy a detener en la definición, pero solo recordar que es ese estado en el cual las personas gozan de forma oportuna y permanente del acceso a los alimentos que se necesitan en calidad y cantidad para el adecuado consumo y utilización biológica, garantizando un bienestar que ayude pues al desarrollo humano. Y hay otras definiciones que se tienen de lo que es seguridad alimentaria y nutricional. Y quizás los pilares que siempre mencionamos, que son como los 3 pilares más importantes, son la disponibilidad, el acceso y el consumo. Aunque también hay otros, que es la utilización biológica y la estabilidad y la seguridad alimentaria y nutricional. Pero digamos que esos 3 primeros son los más conocidos y los que más se utiliza, de poder tener ese acceso al alimento, de puedo tener capacidad de compra, pero no necesariamente está disponible. Entonces, si no tengo, puedo tener acceso, pero no disponibilidad. Y el otro es el consumo, porque puedo tener acceso a disponibilidad, pero no lo consumo. Conozco varios jóvenes que, por ejemplo, no consumen verduras, no consumen, o sea, no les entra, como dicen, no pueden tenerlo ahí, le puede servir muy bien presentado y le puede mencionar que es agroecológico, muy nutritivo y todo, pero no están acostumbrados a consumir vegetales, verduras. Entonces no se consume. Y más bien sí, a veces buscamos en fórmulas mágicas, en vitaminas, en pastillas, en la pastilla que nos solucione todo, en la que nos supla, por ejemplo, de minerales, de vitaminas, ¿no? Y usualmente se ha escuchado que muchas veces no es tan necesarios esos suplementos y que muchos de ellos realmente pues no son tan necesarios. Pueden estar fabricados con algunas cosas que nos generan una sensación de bienestar en un momento. Casi todas las cosas tienen vitamina B12 que nos ayuda a elevar un poco nuestra energía, entonces sentimos que nos hace bien la vitamina, pero es algo realmente de muy bajo costo, que lo pueden adicionar a cualquier pastilla y nos las pueden vender bien cara, y no necesariamente hay los controles o la educación para saber que no necesariamente necesitamos ese producto. Entonces, ya habíamos mencionado, en ese sistema alimentario estábamos como en estos eslabones. Tal vez nosotros, por el rubro en el que estamos en todos, desde la producción o la transformación, la distribución, pero sí somos consumidores y pues tenemos esa oportunidad. Ya habíamos visto esto un poco antes. El tema es que a nivel de la historia ha cambiado esos sistemas alimentarios y pues actualmente tenemos niveles, por ejemplo, de desnutrición, de obesidad, de contaminación, ¿no? En el que la industria alimenticia nos favorece y nos facilita alimentos accesibles y ricos, pero en grasas, en azúcares y en sal. Y pues tenemos a nivel global un problema en términos, como les decía, de malnutrición, de obesidad, de alimentos muy ricos en azúcar, sal y grasa, y no necesariamente tan diversa como estábamos acostumbrados antes, ¿no? En el que teníamos alimentos de diferentes fuentes, sino que ahora son unas pocas plantas, principalmente el tema del maíz, del trigo, del arroz, de la soya, del girasol, del aceite de palma, y casi que de todos esos se fabrican el resto de alimentos, y nos podemos analizar casi siempre lo que consumimos, y pues nos afecta tanto el medio ambiente como la salud. Y en términos ambientales, pues no necesariamente son los mejores en términos de las huellas ecológicas, de la huella hídrica, de la huella de carbono. Y además de eso, no tanto en nuestros países, pero sí en otros, el tema de los residuos, el tema de lo que se desperdicia, que no siempre cuando se produce, genera un producto, se consume en su totalidad, sino que hay unas pérdidas importantes todavía. Aunque ya en muchos países se trabaja para reducir esas pérdidas que hay en términos de, por ejemplo, de la refri, de cuántas cosas compramos y al final, por ejemplo, se pierden, no se consumen, no se gastan,
se guardan que para después y después ya se arruinan. Pero en eso creo que nosotros como latinos sí tendemos a ser más eficientes y a no dejar que se pierda tanto. Pero bueno, hay casos. El otro tema, las cadenas de producción, buscamos que hayan cadenas más cortas, ¿no? Usualmente entonces tenemos desde la granja hasta el plato. Aquí si vemos los pichinguitos, son 2, 4, 6 pichinguitos desde la finca, el transporte, la distribución, el empaque, la entrega y finalmente en el plato. Entonces la propuesta es a que esas cadenas se hagan más cortas y la agroecología ayuda porque la idea es que pues, el sitio donde se producen los alimentos esté más cerca. Puede ser que esas experiencias que ustedes contaban del carrito que pasa allí cerca a su casa y que hace al que le compran, probablemente venga de por aquí cerca, ¿no? De Guinope, de allá mismo del Paraíso, de donde ustedes mencionaban, pues viene de ahí. Entonces, pero algunos de ustedes contaban, por ejemplo, compran en Walmart o compran en el supermercado y entonces muchos de esos productos seguramente pueden venir de otro continente fácilmente, mucho más barato y a veces hasta rico. Entonces la idea es poder hacer pues esas cadenas más cortas en las que ojalá pudiéramos, por ejemplo, nosotros producir así como contaban ustedes, algunos producir desde sus mismas viviendas o desde sus mismas fincas y poder llevar entonces al plato esos alimentos saludables. Y una pregunta que surgía un poco al final era si será que esa agroecología puede transformar entonces el sistema alimentario o tenemos demasiadas barreras en términos técnicos, en términos de gobernanza, en términos por ejemplo, de la eficiencia productiva, de los costos, de la cantidad de energía que habría que meterle a un sistema agroecológico para que produzca la demanda de alimentos que tenemos hoy en día, ¿no? Yo hago esta pregunta también a los estudiantes y curiosamente la mayoría dicen que sí. La gran mayoría, 98%, mencionan que sí puede la agroecología transformar el sistema alimentario, aunque siempre hacen muchísimas observaciones, ¿no? Depende de muchas cosas, debe cambiar muchas cosas. Al final la agroecología busca cambiar el sistema económico también. O sea, cuando habla de la parte social, de la parte económica, de la parte de economía solidaria, pues está hablando de cambiar el sistema convencional que tenemos en el que está la industria de los alimentos. Mencionábamos, ¿no? A mí si me dan a escoger y yo puedo, pues prefiero consumir un producto, a mencionarlo aquí como orgánico, por ejemplo, pero en el sistema económico el producto orgánico no necesariamente es socialmente amigable, ¿no? Es una diferencia importante, ¿no? La parte orgánica de la parte agroecológica. En la parte orgánica yo puedo ser un productor orgánico, pero en el que puedo transferir al usuario, al consumidor, ese costo de producir orgánico, que suele ser pues mucho mayor al convencional. Y entonces hay muchos nichos de mercado en el que pueden pagar esa diferencia y decir, ok, sí, yo consumo orgánico y pago lo que hay que pagar de más para saber que estoy consumiendo sano. Pero la agroecología va más allá. Y él dice, la agroecología plantea, y si escucharon a doña Ninfa alguna vez hablar, le dice es que somos amigos. Cuando uno va donde doña Ninfa, uno después sale de ahí, ya le dice a uno es que ya somos amigos, ya si algún día necesita algo aquí, puede encontrar una mano amiga. Y dice, y ella, si recuerdan la historia, ella habla de su hijo y de cuando se fue a Tegucigalpa y cómo sentía que había que alimentarse sano y entonces empieza como esa conciencia y obviamente también pues capacitación que tuvo de personas que inspiran mucho en estos temas y entonces decide definitivamente empezar a transformar todo su producción y su sistema y a convencer a otras personas de que pues está haciendo las cosas con sentido, con conciencia, con un propósito. Entonces, aquí hacía la pregunta y digamos que hago un poco la respuesta de una vez por tema de tiempo, en el que pues muchas personas vemos que sí es posible transitar, hacer esa transición
esa transformación del sistema alimentario, pero que es una transición, no es de la noche a la mañana, se requiere tiempo, y de hecho es otra de las dificultades en el tema agroecológico, el tiempo, porque requiere tiempo hacer la transformación, no es de la noche a la mañana, y por ejemplo a los políticos comunes pues es algo que no les va a servir mucho, ¿no? Algo que se demore tiempo en lograr hacerse. También puede entrar como lo que conocemos como greenwashing, ¿no? Querer mostrar que estamos haciendo algo, por ejemplo, a nivel de las empresas, de las organizaciones, de las universidades, de decir que somos ya agroecológicos y que producimos de manera sostenible, porque pueden haber beneficios como en el tema que hemos hablado, el tema de cambio climático, muchas veces pues porque hay que montarse en la onda de la producción verde, pero no necesariamente con conciencia de que así es. El tema es que a nivel de los alimentos también hay toda una industria detrás que no está pues en primera instancia interesada en perder sus beneficios, y entonces casos como por ejemplo el de los sellos que tienen algunos alimentos, que para el caso de Honduras todavía no aplica, ¿no? Acá no hay una exigencia a nivel de las leyes de, por ejemplo, colocar los sellos para avisar de que un producto, por ejemplo, es alto en azúcares, en grasa, en sal, en edulcorantes, sino que se ha demostrado que este tipo de advertencias ayudan a transformar un poco al consumidor, a tener un poquito más de conciencia y en algunos casos a tomar decisiones de decir, no, por ejemplo, ya en mi casa no volvemos a comprar nada con 3 sellos, dicen así. Pero, por ejemplo, en Honduras nunca se ha establecido. Y en otros países donde se ha establecido ha sido toda una lucha lograr que se establezcan. En Colombia, por ejemplo, tenemos el impuesto al azúcar, se llama así, el impuesto a las gaseosas, se le llamó al inicio, es el impuesto al azúcar, en el que las empresas que producen productos masivos que contienen azúcar, pues se paga un impuesto para ayudar al tema de la salud y hacer campañas en contra justamente de eso. Entonces hay mucho lobby a nivel de los políticos para que esas leyes no se aprueben. En México está, en Ecuador, por ejemplo, es tipo semáforo en el que se advierte con colores de rojo, amarillo y verde, creo, si un producto empacado tiene este tipo como de advertencia. Y pues la industria de los alimentos sabe eso y nos engaña fácilmente, como por ejemplo ese cacao que aparece ahí, Hershey, cero azúcar, donde dice que 50% es cacao, que no tiene azúcar, y puede que no tenga azúcar, pero tiene otras edulcorantes que quizás pueden ser más dañinos que el mismo azúcar. Entonces, obviamente están cumpliendo la ley, pero están haciendo algo que son conscientes de que no está bien, pero están simplemente escapándole al problema de la ley y están cumpliendo y siguen vendiendo. Y de hecho generando, si ustedes ven hoy en día los empaques de muchos productos son blancos con verde, ¿no? Dando esa imagen de que es algo saludable, ecológico, pero realmente si se hace un análisis un poco más profundo, suelen ser alimentos que no son sanos para nada para nuestra salud, ¿no? Que tienen elementos, hay por ejemplo elementos que han sido prohibidos en Europa, prohibidos en otros sitios, en el que a nivel de nuestros países, pues las regulaciones como son fácilmente superadas, entonces siguen entrando productos con, por ejemplo, el rojo 40, que ya en otros países lo quitaron, el amarillo no sé qué, que también ya lo quitaron, aquí pueden venir esos productos sin ningún problema. Entonces eso va a ser una señal, mientras todavía tengamos productos sin avisos, es que todavía tenemos oportunidad de mejoras en eso. Y eso, mientras tanto, sigue causando pues enfermedad, sigue causando muertes. Esto ya está un poquito desactualizado, pero en México, cuando se celebran en noviembre, la noche de los muertos, ¿no? Que es importante para México, Guatemala, esa celebración. Igual también pues en Centroamérica, muchos de los regalos que le llevan a sus difuntos son su Coca-Cola que le gustaba tanto tomar, ¿no? Que fue el que lo mató de diabetes, pero ahí le llevan porque era lo que más le gustaba. Entonces muchos estudios que han demostrado pues esa correlación directa entre el consumo de bebidas azucaradas o dietas ricas en azúcares y fallecimientos. Entonces sigue en aumento, hay
hay un movimiento que busca terminar eso, pero todavía es una pelea que viene para rato. Y en términos de la transformación, pues dependiendo el tipo de productor que tenemos, dependiendo el sistema, pues van a haber diferentes rutas de cómo abordar eso. Para algunos va a ser empezando por el tema económico, para otros, exacto, el tema de productos ultraprocesados, que es el gran problema. Para otros va a ser desde si es a una escala menor, entonces desde el tema social, por ejemplo, y ambiental, y para pequeños, entonces el tema económico, el tema ambiental. El tema es que al final deseamos que pues la producción sea ambiental, sostenible y socialmente, ¿no? Y económicamente productiva. Hay una serie de alternativas que se siguen piloteando, que en algunos casos unos son más exitosos en implementar. El tema, pues se habla a nivel global, ¿no? Esto es más a nivel global. Tema de consumo de insectos, por ejemplo, que son ricos en proteínas y que es una opción, por ejemplo, diferente al tema de las carnes que pueden tener unas huellas ecológicas bastante altas. Y el tema, por ejemplo, de algas, el tema de eh, algunos es controversial, el tema de la intensificación en la producción, el tema de los productos que, por ejemplo, ustedes lo hacen con las biofábricas, pues de las opciones para combatir plagas, enfermedades, para el tema nutricional. Y otro que vamos a conversar después, más adelante, que es el tema de agricultura digital también, que aunque hay una brecha allí entre pequeños y grandes, pues es algo que es una realidad y que tenemos que tratar de cerrar esa brecha en términos de esa agricultura digital. Entonces, eso, por aquí tenía tal vez algunas ideas que también hemos compartido en otro momento. Es necesaria la transformación, es urgente esa transformación de los sistemas alimentarios. Estamos transitando por una temporada que tiene muchos cambios importantes, algunos disruptivos por las nuevas tecnologías, requiere de estrategias integradas y sobre todo no hay que perder la esperanza y nosotros somos parte de ese cambio que queremos ver, ¿no? Y más nosotros como facilitadores, como actores agentes de cambio en el marco de los proyectos, tenemos ese rol. Eh, entonces, antes de ir a los comentarios, quisiera hacer un último ejercicio que ya hemos hecho antes, que es un Kahoot, un juego de estos para ver qué tanto recordamos de la clase de hoy. Entonces voy a colocar por aquí. Déjame ver si funciona. Estarse cargando, mostrando en su pantalla. Está cargando todavía. El próximo martes tenemos tenemos un invitado, que fue uno de los documentos que compartió David hace unas clases, de Marvin Oseguera, del COEP, perdón. Entonces creo que ahí están viendo. Ya hay un notado, sí, ya están entrando allí. Entonces entran a kahoot.it, no hay que descargar nada, solamente con el código QR que aparece allí. Y pueden colocar nombre. Diego, Señor. ¿puedes Sí, mandar ese enlace al chat? Porque voy creo que sí. conduciendo en el celular, fíjese. Ok, que no es aconsejable hacer esas dos cosas, pero ya miramos. Sí, Puedo pero me enviar. tocó hoy. Ah, le perdona. A ver si puedo compartir aquí. Debería de funcionar. El fin es
53-41-97. 29 personas en este momento, o sea que por lo menos 25 deberíamos de poder aparecer allí para jugar. Ya sé que Sherry suele ganar, Eric también, entonces ya sé que tengo una deuda ahí, siempre prometo premio y que después no hay tiempo para entregar el premio. Mientras tanto, podemos ir dando los avisos parroquiales. Si hay avisos parroquiales pronto, si está por ahí Vani. Tenemos la fecha del Hola, metro. Hola, Iván. hola, perdón, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Mire, avisos parroquial, bueno, la confirmación de la fecha del encuentro sí se quedaría para la primera semana de septiembre. Voy a enviarles en el grupo un formulario de preinscripción para que vayan confirmando quiénes van a poder asistir. Esto lo necesitamos para hacer toda la logística, ¿verdad? Entonces, sí les voy a solicitar que a más tardar la otra semana, yo les voy a poner el día límite, puedan llenar el formulario los que ya sepan que van a asistir. Es la misma dinámica de la vez pasada. Los gastos van a estar cubiertos en su totalidad una vez que entren y eso, recordarles nada más los ejercicios que hay, el repaso que hay en el portal para que puedan terminarlo. Miren, si no lo han llenado, de todas maneras, pueden hacerlo. Va a salir con una penalización de entrega tardía, pero no hay problema. Igual lo pueden enviar a mi correo, igual con una pequeña penalización, pero es mejor que lo revisen para reforzar los conceptos. Entonces, y quedo a sus órdenes por cualquier otra consulta. Eso sería ahí. Ahí en la encuesta ahí va a ir la fecha, los días. La vez pasada estuvimos preguntando y corrimos un poco por el tema de disponibilidad de la mayoría. Entonces ahí va a venir un poco las fechas exactas, los días, para que por favor nos ayuden con la confirmación. A ver si puedan. Entonces tenemos por aquí 16 personas. Son poquitas preguntas, son solo 6, pero siempre es bueno un poco la retroalimentación de ellas. Entonces hay algunos que salen y entran. Ah, vamos a ver si se suman un par y si no, vamos a arrancar por tema de tiempo para tratar de ser puntuales. Entonces, igual los que no se puedan conectar porque van conduciendo, pues igual vamos a leer un poco las preguntas para que al final las respuestas para que hagamos por lo menos el ejercicio académico que es el propósito. Entonces, 15, vamos a ir aquí con los 15 que estamos. Bien. Vamos con la primera pregunta. Término agroecología se puede resumir como. Están las 4 opciones. Bien, la mayoría contestó la ciencia de combinar la agricultura con los principios de la ecología. Solamente hubo 2 que se equivocaron, pero la mayoría están con la correcta. Vamos con la siguiente. Bueno, que respondió de manera correcta más rápido fue Cras. Vamos con la siguiente. Falso o verdadero. La agroecología se fundamenta en solo ser amigable con el medio ambiente. Entonces, no es solamente, es falso, porque la agroecología se fundamenta en más que solo ser amigable con el medio ambiente.
Como veíamos, está la parte social, está la parte tradicional, está igual, se busca igual la parte económica, entonces no es solamente la parte del medio ambiente. Muy bien, la mayoría también contestaron bien. Sigue Crash en el primero, subió Olvan al segundo puesto y desplazó a Motagua. Vamos con la siguiente. Esta es pregunta de múltiples respuestas. Los enfoques de la agroecología. Lo repetimos hoy. Rojo. Exactamente. La respuesta correcta era ciencia, prácticas y movimiento social, la primera, la roja, ¿no? Sin embargo, eh, claro, la pregunta era, decimos nosotros, una cascarita, ¿no? Tenía su trampita allí, que era parecido a seguridad alimentaria, pero no es, los enfoques que tiene la agroecología son una ciencia, son prácticas y son hoy movimiento social. Entonces las otras eran distractores. Entonces ahí, esa es un poco más de memorizar, ¿no? Vamos con la siguiente. Ahí se equivocó seguramente Cras y por eso bajó al segundo lugar y subió Claudia, que la tenía, que como Claudia sí toma apuntes, esa sí es la ventaja, ¿ve Claudia? Que por eso es bueno. Ahí les ganó. Vamos con la siguiente. Cuarta de 6. No es un elemento de la agroecología. Azul. Azul, exactamente. No era. Solo una persona por ahí se equivocó. Pero en la que se equivocó, que era de valores humanos, sí es un elemento de la agroecología, al igual que la resiliencia y la economía circular. Lo que quizás más diferencia a la agroecología del sistema convencional es, por ejemplo, uno de los aspectos principales es el monocultivo. En la agroecología siempre va a haber diversidad. Entonces, monocultivo no era. Muy bien, vamos con creo que la última. Ajá, Claudia se mantiene. Vamos con la quinta de 6. Vimos una historia al inicio, huerto ecológico en México, huerto escolar agroecológico como el de la historia, ayuda a los niños a entender que, muy bien, casi que la mayoría, eh, la zanahoria nace del cilantro, es que alguien está por ahí saboteando ya. Creo que este artículo nos lo había compartido también Iván alguna vez en el grupo que compartimos al inicio, relacionado con huertos escolares en Jalisco, en México. Muy bien, la mayoría exacto, que es algo, me parece una historia bien bonita y donde pues desde pequeños lograr esa transformación es mucho más fácil, mejor, más efectivo. Si desde pequeños nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos les vamos inculcando ese entendimiento de dónde vienen los alimentos y ojalá, ¿no? A untarse, a mojarse, a enterrarse, a untarse las manos de tierra y a también sentir esa alegría de ver, por ejemplo, ser capaz de producir alimentos. Yo sé que en muchas escuelas ponen a los niños, a mí me pasaba, ¿no? Que le ponían a germinar semillas de frijol y se le moría o se le iba mal, decía que nunca fuera a estudiar nada relacionado con el campo porque no se podía. Muy bien, vamos con la última. Vamos a ver cómo va el ranking. Claudia por ahí se equivocó seguramente que salió de la lista de los 5 primeros y Olvan pasó al primer puesto. Y Crack se mantiene ahí cerquita y Eric, que ha ganado antes, también está por allí cerquita. Y Motagua ha estado también igual que Carla. Vamos con la última. Creo que es de falso Los verdadero. Motagua siempre están de último. Los Motagua siempre están de último. Esta es buena. ¿Se pueden utilizar agroquímicos en la agroecología? Y las con eso. No lo vimos, pero Qué bonita foto. ajá.
Yo esperaba que se equivocaran algunos, porque hay una diferencia, recuerden, entre producción orgánica y producción agroecológica. Resulta que la mayoría respondieron que se puede utilizar agroquímicos en la agroecología y sí, en un primer momento es posible utilizar agroquímicos, la idea es que sean cinta verde, exacto, la idea es que sean cinta verde, pero en un primer momento en esa transformación es posible utilizar de alguna manera también productos de síntesis química. Pero pues la idea es después ir transformando. No es agroecología si seguimos haciendo todo full agroquímico. A diferencia de la producción orgánica, en la que sí, por ejemplo, las certificaciones de producción orgánica efectivamente eliminan pues los productos sintéticos. Creo que esta era la última, entonces vamos a ver quién ganó. Claudia. Claudia quedó de terceras. Claudia subió, de segundas, Crack se mantuvo allí. Motagua seguramente no va a ser este primero. Olman, hey, bien, Olman. Bien, muchas gracias por la participación. Sé que hay algunos que no pudieron participar. Desde tiempo estaba haciendo hora, no vimos, tal vez algunos no hay problema. La vida, adelante. David levantó la mano, pero no. Anda aplaudiendo a Olman que ganó. Muy bien. Me trabo esto aquí, pero bueno, no importa. Para compartir. Y últimos comentarios, saludos, quejas, reclamos. Recuerden que nos vemos el próximo martes con un invitado que es Arvin Oseguera del COEP. Él generó un documento hace poco relacionado con la conferencia de las partes del año pasado y en pro de las que vienen, él trabaja el tema de políticas, entonces creo que va a ser interesante la conversación con él. Si no tienen preguntas, pues ahí nos vamos a encontrar el martes. Recuerden, por favor, responder a la confirmación para el segundo encuentro. Y ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, feliz fin de semana. Se cuidan, aprovechen que está este veranillo aquí por el polvo del Sahara, no va a llover este par de días. Saludos, cuídense todos. Saludos. Pasen Gracias. buenas noches y bonito fin de semana. Saludos, buenas noches. Saludos, cuídense. Saludos, buenas noches. Saludos, saludos.